podamos reconocer, podamos darnos cuenta del error que estamos, en el cual estamos viviendo. A través de un mundo, a través de una humanidad, de un país, de una ciudad caída por causa del pecado. Dice la Escritura que el pecado consigo mismo trae muerte. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. No hay nadie aquí en la tierra que no haya pecado. Pero dice la Escritura que en Cristo, en el Hijo de Dios, todo el pecado fue hecho y todo el pecado de nosotros fue cargado en el madero, en la cruz del Calvario. Y es por eso que hoy la misericordia y el amor de Dios se muestra continuamente ante unos pecadores tan miserables, corruptos, que continuamente tú y yo fornicamos, adulteramos y hacemos lo incorrecto delante de Dios. Somos tan malos delante de Dios, aunque tú no puedas imaginarlo, aunque tú puedas decir, no, no soy tan malo, pero yo y tú miramos, deseamos al hombre, la mujer de nuestro prójimo, echamos tantas mentiras, maldecimos y hacemos tantas cosas incorrectas ante un Dios 3 veces santo. Su palabra es clara y es precisa, en el cual dice que ese Dios de amor y misericordia todavía nos da esta oportunidad tan grande para que podamos celebrar este regalo tan hermoso que Dios nos ha dado. Y lo sorprendente de todo esto es que este Dios amoroso, misericordioso, también es un Dios juez justo. Y dice que la paga del pecado es muerte. Y aún dice que aún Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún tú y yo, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínate esa verdad tan grande. Tú y yo delante de ese Dios 3 veces santo, dice la Escritura, que Él muestra su amor para con nosotros, que aún siendo tú y yo pecadores, la Escritura dice que Dios muestra su amor tan grande. Aún en la palabra dice en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que es necesario que todos podamos creer en ese Dios 3 veces santo, en ese Dios que ha mandado a su Hijo hace más de 2000 años. Y ese es el propósito de la Navidad, que se nos da un regalo, una joya tan hermosa, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Y qué se te viene en mente cuando hablamos de la vida eterna? Se te viene en mente que a lo mejor tú y yo algún día tenemos que morir. Y la pregunta es, ¿dónde vamos a pasar la vida eterna el día que tú y yo muramos? ¿Por qué? Porque está establecido para todos los hombres aquí en la tierra, en absolutamente todos. Dice la Escritura que muera una sola vez y después de esto un juicio. Sí, tú y yo nos tenemos que presentar ante un juicio, delante de un Dios 3 veces santo, delante de un Dios que es completamente justo como un juez. Y dice que Él va a dar al pago de cada uno de nosotros conforme a lo que hayamos hecho. Así que si tú y yo seguimos haciendo lo incorrecto delante de Dios, que es mentir, que es fornicar, que es tener malos pensamientos, que es matar en nuestro corazón a través del orgullo, a través del rencor, el cual dice la Escritura que hemos violado los 10 mandamientos de Dios. Y si hoy tú y yo morimos y seguimos haciendo y quebrantando la ley de Dios, dice la Escritura que tendremos el derecho de ser condenados en un infierno por toda la eternidad. Pero Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo por amor, con el fin, con el hecho de que toda tu mentira, fornicación, adulterio como yo, fue clavada en la cruz del Calvario. Sí, tú y yo que somos miserables y pecadores, Cristo murió por ti. Cristo hizo el pago por ti y por mí. En la cruz del Calvario dice la Escritura que Él derramó hasta la última gota por amor a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo merecíamos el castigo que fue llevado en Cristo Jesús. Porque Él dice que fue menospreciado y desechado entre los hombres. La Escritura también dice que en Él fue quebrantado. Dice la Escritura que en Él fue abatido la ira de Dios. Y dice que por su llaga todos nosotros fuimos curados. Y dice que el Señor que en Él cargó todo el pecado de nosotros. Aunque tú y yo nos apartamos, dice cada cual por su camino. Cada uno de nosotros haciendo lo incorrecto, el justo por los injustos, fue llevado en la cruz y todo el castigo fue llevado en Él.
Él sufrió nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades y el castigo de vuestra paz fue sobre Él. En Dios tenemos perdón de pecados. Hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Hay perdón y todavía hay salvación de vida eterna en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa luz admirable, ese Dios todopoderoso que vino y que nos ha dado ese regalo tan hermoso, dice la Escritura que todavía hay esperanza, todavía hay perdón de pecados. Solamente es mirar a la cruz, a mirar ese amor tan grande que Dios nos ha dado. Ese amor que no se compara en nada aquí en la tierra. Ese amor que dio Dios a toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios sigue continuando hablando de una y de muchas maneras, para que tú y yo reconozcamos, para que tú y yo lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Según la palabra en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La única manera para poder acceder para con el Padre es por medio de Cristo. Es por medio de aquel, el autor, el consumador de la fe, aquel que vino a morir por ti y por mí, por miserables pecadores, por aquellos que continuamente hacemos y quebrantamos la ley de Dios. Dios sigue dándonos la oportunidad, sigue dándonos la esperanza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra dice que ancho y espacioso es el camino que te lleva a la perdición, pero angosto y estrecho es el camino que te lleva a la vida. También dice: venid a mí los benditos de mi Padre, venid a mí aquellos que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay esperanza después de la muerte, en Cristo solamente hay vida. La Escritura dice que todo aquel que en Él crea, todo aquel que le recibe, todo aquel que se arrepiente y todo aquel que reconozca que ha pecado ante un Dios 3 veces santo, dice la Escritura que hay perdón de pecados, hay salvación, familia, hay salvación todavía en Cristo Jesús. Cristo es la única puerta, Cristo es el único camino, Cristo es la única manera que ha dado Dios, el Padre, para podernos reconciliar para con el Padre a través del Hijo. No eches de menos, no tomes en desprecio la palabra de Dios. Dios sigue hablando de muchas maneras y Dios habla en estos tiempos, en este regalo tan hermoso que es la Navidad, que podamos entender que Dios mandó a su Hijo amado, aquel que fue en Dios satisfecha la ira de Dios a través de su Hijo amado. Amigo, huye a Cristo, corre al único Dios verdadero, al único Dios que se manifiesta, al único Dios que continuamente está hablándonos. Continuamente hemos pecado, hemos violado la ley de Dios, hemos mentido, fornicado, hemos matado delante de Dios. Y déjame decirte que si hoy tú y yo vamos con un corazón contrito y humillado, con un corazón que dice la Escritura que no desprecia a nadie, y dice que Él es un Dios caballeroso, todo aquel que confiesa sus pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Él dice que nos ama, por eso nos ha mandado a su Hijo Jesucristo. Cristo es la única manera, es la vida eterna. Todo aquel que cree en Él tiene la vida eterna, pero todo aquel que no quiera creer y se rehúsa a no creer en el Hijo, dice la Escritura que tendrá la ira de Dios y no tendrá la vida. Dios quiso quebrantar a su Hijo, Dios quiso llevarlo a padecimiento,
Dios quiso llevarlo con un propósito para que tú y yo como pecadores, tú y yo como personas que hemos blasfemado el nombre de Dios, tengamos perdón de pecados y tengamos a ese hijo tan hermoso, ese regalo tan hermoso, el justo por los injustos. Amada familia, cree en el evangelio que es poder de Dios. ¿Por qué? Porque el día que tú y yo muramos va a ser demasiado tarde. Hoy hay esperanza, hoy hay vida, hoy Cristo habla, hoy la única manera de salvación es por medio de su Hijo, es por medio de Cristo y no hay de otra manera, no hay otra forma, no hay de otro lugar en el cual podamos ser salvos de la ira venidera que Dios tiene preparado, porque dice la Escritura que Él es el único medio entre Dios y los hombres. Él es el único mediador entre Dios y los hombres a través de Cristo. Porque en ningún otro hay salvación. ¿Salvación de qué? De la ira venidera que Dios tiene preparada para toda la humanidad. Cree, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en Cristo. Muchas gracias. Y el deseo es que puedas ver y entender el regalo tan hermoso que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Cristo todavía nos hace ese llamado. Cristo todavía nos dice, venid a mí, venid a mí. Todo aquel que crea en el Evangelio porque es poder de Dios. Muchas gracias, que Dios te bendiga.